8, 900 líquido, ¿Ya? pero tienen un sueldo bajito. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá con el dueño? Y para que el servicio puesto interno no nos observe, dividimos este viático. Es Ya. decir, podríamos decir, no sé, lo más alto, 300 o 400 como un bono no, como imponible y algo muy bajito como un Mm, viático, sí, es que es la única complicado cosa, porque si porque... no, después nos están Sí. observando y esa es Mm. la idea, o sea, el cliente no quiere el servicio puesto interno encima de la empresa. No, para nada. Inclusive Y eso... nosotros tampoco como externos queremos ir a dar cara, ir a hacer trámites, Oye, porque porque después te echan la culpa a ti, po. Te echan la culpa a ti, sí, que esto está mal puesto, porque exacto. inclusive están muy alerta de los bonos de colación y movilización, porque si ya pasan de los 120.000, 150.000 pesos, ya te los cuestionan. Te los cuestionan Sí, y los sí, tienes que porque debiese estar justificar. acorde al sector donde vive la Exacto. persona o donde trabajan. Por ejemplo, si es colación, ya. Si trabaja, no sé, en Las Condes, es muy distinto comerse un menú por acá por la cisterna, por ejemplo. Mm. Entonces tiene que ir una colación y una movilización a criterio, obviamente Ahí yo te dentro doy de un un ejemplo. racionamiento. En la clínica se dan, por ejemplo, 4.200 pesos, pero nosotros tenemos una sucursal en la dehesa. Y en la ¿Ya? dehesa, el propio menú, que allá se entrega a un ticket restaurante, son 5.400 pesos, que es totalmente distinto. Sí. Ahí tú tienes por lo menos una diferencia, que si bien nosotros lo entregamos por estos tickets, estas tarjetas que se recargan, pero ya cuando se entrega por bono, porque muchos trabajadores dicen, pucha jefe, ¿por qué no me sube los no imponibles? Porque el trabajador sabe todas esas cosas. Me impone Ujú. por el mínimo y me sube los no imponibles. Y eso es un tema bastante complejo que muchas veces roza con lo normativo. Y ahí hay unos temas bien complejos que poder cumplir en ese aspecto. Así Sí, que la aprecio mucho sí, en estos tiempos. hay que tener ojo, el servicio puesto interno está Mm. muy fijón en muchas cosas últimamente. Y ahora que Sí, viene la reforma, uf, pucha, uf. más todavía. Van a haber varios cambios, inclusive los que estaban así como un poquito tiritando, eran los que les afectan ahora el 19% de IVA, que ahora están alegando muchos que por qué, y esto está aprobado hace mucho, mucho rato, eso está aprobado hace por lo Y menos unos 6 meses, 7 meses o 10 meses, no me recuerdo muy bien, pero sí, por eh, ahí al- por por mayo creo mayo que fue, fue. por mayo aproximadamente, y ahora están pataleando que no, que la Pero ahora ya es tarde, ya difícil. no, sí, ya está así el servicio interno Nosotros, para cobrar ese IVA. nosotros los chiquillos en contabilidad están volando con los informes, volando con todo, porque ya, por ejemplo, Ya, en enero y febrero nosotros nos ponemos de acuerdo que quiénes van a salir de vacaciones y quiénes no. ya, Porque ya perfecto. nosotros entrando enero, nosotros se nos pasa volando enero, febrero, llega marzo y en abril o un caos y no nos deshacemos de los clientes hasta por ahí a Exacto. finales de mayo y venimos a tomar vacaciones recién en julio, En julio, uy, qué julio, complicado. junio, julio y esperando que totalmente nada salga rechazado ni observado. Las declaraciones juradas empezamos, Uy, no. qué... Ojo que el sueldo mínimo sube en enero, a partir del primero sube a 410. Profe, ayer eso mismo estaba viendo, pero yo de lo que encontré fue que obviamente se va a discutir en base a si el IPC durante los últimos 12 meses supera el 7%. ¿Es Ya lo correcto eso? superó, sí, ya lo superó hace Ah, ya mucho entonces rato. va a subir, Vamos para pero el va a doce subir a por 410 ciento mil, Sí, 410. quedan 410, quedan Ya. 410, inclusive ya muchos departamentos se están preparando y ya tienen listos esos ajustes, así que hay harto ojo con eso porque ya vamos para el 12%, o sea, eso ya se da por santificado que se Profe, ¿y cambia dónde la sacó ese normativa. dato del 12%? Porque yo no lo encontré. ¿De verdad? No, en serio, de Pero, verdad. ay, pero el servicio de impuestos internos, vea Servicio puesto interno sí, ya. po. Ah, veo. Ese es No, nuestro porque no. fiel amigo. No, sí, sí, está bien, pero que en realidad no, mire, lo que busqué yo fue primero ver qué es lo que habían publicado, si había algo publicado en Ah, el diario oficial, ujú. algo, y lo que después encontré en temas informativos decían, no, que si superamos el 7% con respecto a los 12 meses, obviamente se sube a 410. Sí, y que eso quedó santificado en Y agosto, no, en julio, porque la el, última go- subida fue en el gol, agosto, y ahí quedó esa letra chica, que fue que si pasábamos del 7% de sí, inflación o IPC, ya no sé cómo nombrarla eso, porque muchos dicen
que el aumento, que el crecimiento, ya, digamos las cosas como son, el IPC, pero Ah, ya está estimado que va a salir cercano al 12% aproximadamente. ya. Y el próximo año vamos a estar cerca de un 5, o sea, ya de un 5%. Debería ya por lo menos estar estabilizado este tema llamado inflación, porque harto cara que están saliendo varias cosas dentro de nuestro país. Sí, eso sí. Mm. Ya, Sí, de hecho estaba mirando la tablita y sí, tiene toda la sí, razón. pues, Estábamos súper oiga, alto con el ya, IPS. pues, nosotros somos de gestión de personas, tenemos que Ya, tener ya, ya. al día así lo... A ver, pregunta puntual, ¿cuándo sale el IPC? Me salió que era 13,3. No, pero ¿qué día específicamente sale el IPC? Por Yo ejemplo, porque al no... último día, el último día del mes hábil, ¿no? Mm, mm, ¿No? no, porque si yo le dijera ya el de diciembre, porque el de diciembre todavía no sale, que es el último que nos queda. No, ¿Cuán- no, es que está blanquito todavía el cuadrado. ¿Cuándo sale publicado? Yo me imagino que tendría que salir el 3 porque el 2 es feriado. No, no, ¿Cuándo? el día 8, el día 8. Y lo saca el El día instituto. 8 de Sí. enero. El día 8 de cada mes sale ¿Ya? el índice de precios al consumidor, que inclusive Ya. sirve para muchas cosas, inclusive para los que tenemos algunos contratos que cada 4 meses tenemos que reajustar todos los contratos por IPC. Mm, Estamos muy preocupados todos los meses de cuánto sale este IPC en ese aspecto. exacto. ¿Mm? Así que Profe, pero ¿y si cayó día domingo, por ejemplo, acá el día el siguiente? sí, o se da antes, Ah, se puede ya. dar el día sábado, ¿Viernes? pero siempre se da antes, o sea, no pasa del 8. Ya. No pasa del 8, o sea, siempre tenemos esa información eh, disponible, porque igual el 8 es una fecha bien prudente, porque, a ver, si nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de todas las fechas importantes, tenemos los pagos, por ejemplo, penúltimo día hábil, reliquidación el día 8, que también ahí sale el IPC, tenemos los pagos de lo que todo lo que es cotización hasta el día 13 de cada Ya. mes son Ajá. fechas importantes que tenemos que tener dentro de nuestro calendario, así como los Sí, feriados. sí. Que la invito a ver septiembre, que septiembre viene muy entretenido del 2023 porque viene con muchos días feriados. Así dicen. Creo que va a ser como el festivo, los feriados más largos, por lo Sí, visto. creo que 18 y 19 cae lunes y martes. O sea, Mm. tendríamos sábado, domingo, lunes. Va a ser maravillosa esa semana. Ir a trabajar día miércoles y salir día viernes. Ya, profe, muchas gracias por ese tips. Nada, de nada. Ya, siendo las 19:16, vamos a comenzar con nuestra sesión, que todo lo que hablamos, Cindy, está grabado porque esta sesión se está grabando hace rato. Y vamos a comenzar con nuestra clase número 3 de nuestro diplomado de gestión de personas. Vi por ahí que se conectó la Solange, pero se nos cayó. Así que vamos a estar atentos ahí a la conexión de Solange. Em, penúltima sesión de nuestro módulo, básicamente acá dentro de... Ay, perdón, un segundo, vuelvo. Penúltima sesión de nuestro módulo, donde básicamente estamos viendo lo que son todas estas mediciones del rendimiento que nosotros la estamos enfocando a lo que es al clima organizacional y en donde hemos visto bastantes enfoques, hemos visto bastantes situaciones, bastantes estructuras también que nosotros tenemos que considerar para poder medir este rendimiento que es bien complejo dentro de nuestra unidad de trabajo y más aún liderar estas mediciones del rendimiento, porque a muchos se les viene a la cabeza evaluación de desempeño, pero no solamente la evaluación de desempeño es un método de rendimiento que si bien ustedes ya lo reconocen, que termina con un plan de mejora, que termina básicamente con la medición del desempeño laboral actual del trabajador y que nos deja el trabajo de mantenerlo en muchas ocasiones, pero también en otras proponer algunos planes de mejora que donde ahí
nuestro comité bipartito de capacitación y todo lo que son las capacitaciones institucionales nos ayudan mucho en levantar ese desempeño laboral, inclusive ajustar temas bien relevantes como las propias funciones y responsabilidades del trabajador a través del propio descriptor de cargo, que no se habla mucho del descriptor de cargo, pero es una herramienta bien importante para el éxito de nuestra organización. Un pequeño repaso de la clase anterior. Nosotros decíamos que dentro de este enfoque de las percepciones, ¿ya? Contamos con un entorno, que tenemos nuestra organización y que tenemos todo el entorno social, que inclusive lo que es la organización es nuestra propia estructura que nosotros podemos liderar, podemos organizar, pero lo complejo muchas veces lo social podríamos decir sí, si bien es observable, como nosotros decimos ya esta semana es una semana bien lenteja, como podríamos decir, la gente no está asimilando así como el fin de año, así como la presión que tiene Cindy con su trabajo de remuneraciones, muchos están pensando que el día lunes ya se van de vacaciones, otros ya están conectados con la festividad de fin de año, están pensando muchos que este día viernes se debería trabajar en mediodía, pero eso es el entorno social en ese aspecto. Nosotros, dentro de nuestras mediciones y dentro de esta interacción que comentábamos dentro de el clima y la persona, lo que nosotros podemos observar directamente es la conducta de las personas dentro de la propia organización. Si bien es un poco complejo, ya es un poco complejo administrar personas. Bueno, los que trabajamos en el área de personas sabemos que es complejo administrar a las personas, pero acá dentro de, y volvemos para atrás, dentro de la estructura y dentro del clima, tenemos mucho trabajo que hacer porque dentro desde el inicio de esta relación laboral, con una buena inducción general, una buena inducción específica, una buena lectura de sus contratos, sus beneficios y compensaciones, el propio reglamento interno de higiene y seguridad, que eso lo dispone el artículo 153 y 154 del Código del Trabajo, nos hace tener un orden dentro de la organización en base al comportamiento organizacional de las personas, informando cuál es el comportamiento que deben tener, lo éticamente correcto que deben comportarse y básicamente también cuáles son las cosas que se pueden hacer en temas de seguridad y cuáles no, también en temas de seguridad, pero también en algunos temas bien complejos como el acoso a todo nivel, que puede ser acoso laboral o acoso sexual. Las conductas es un tema muy importante dentro de esta medición de rendimiento, que inclusive esto se lo delegamos a una persona bien importante que son las jefaturas o los propios liderazgos dentro de la propia organización. También la sesión anterior vimos cuáles eran estas dimensiones que nos iban a aportar, porque nosotros decíamos que estas dimensiones del clima son factores o variables que afectan este comportamiento de las personas y en el ámbito de estos factores o dimensiones, que es bastante amplio, que tenemos variables del ambiente físico, como el propio espacio o lugar de trabajo, el ruido, ya que es un tema bien importante, si es que necesitamos un lugar que haya absoluto silencio, que haya prácticamente ruido en muchas oportunidades, que se escuchen máquinas por posibles fallas dentro de algunas maquinarias. El calor, que inclusive con Solange comentábamos unos casos ahí dentro de su clima laboral, que el aire acondicionado es bien importante dentro de su unidad o departamento. La propia contaminación, instalaciones, las máquinas, etcétera, todo lo que tenga que ver ahí con su espacio físico, inclusive dentro de este ambiente físico, cuando nos fuimos en pandemia, no en cuarentena, 19 de marzo del 2020 en adelante, muchos que se fueron con teletrabajo, algunas empresas dieron por supuesto
que el trabajador contaba con una conexión a Internet, contaba, por ejemplo, con esta silla que yo tengo acá atrás, que inclusive estoy sentado acá en el comedor de mi departamento, pero muchos trabajadores no contaban con ese ambiente físico que muchas veces, enfrentando este problema de la cuarentena, no se planificó de buena forma y lamentablemente el rendimiento de esos trabajadores no fue el mejor en los primeros días, inclusive en las primeras semanas de este teletrabajo que ahora ya está bastante acertado en su estructura y normativa, que si bien salió como ley 21.220, que se le han hecho bastantes modificaciones, pero ya está como tipo de contrato que está en el Código del Trabajo a partir de abril de este año, en el artículo 152 cuarter G del Código del Trabajo, como un tipo de contrato laboral y que muchas empresas, por ejemplo, como el Banco Santander, que dejó de arrendar sus espacios y prefirió mandar a casi gran parte de su personal con teletrabajo para ahorrar en costos operativos en ese aspecto. Le salía mucho más barato mandar a todo su personal, por ejemplo, los ejecutivos de cuenta, hacia sus casas con teletrabajo que arrendar una sucursal y básicamente no tener o tener esa atención presencial, que no era mucha la atención presencial que tenían esos trabajadores principalmente. Variables estructurales, acá hablábamos directamente de lo que es la organización, tamaño de la empresa, su estructura formal, organigrama, estilo de dirección, que puede ser, inclusive les puedo compartir cómo es el estilo de dirección de la clínica, que allá tenemos dos direcciones, pero con dos jefes, pero uno manda más que el otro, porque tenemos por un lado el área blanca y el área administrativa, que el área blanca, su dirección es el director médico, ya que él se encarga de ahí para abajo, médicos, enfermeras, unidades críticas, ambulancias, por ejemplo, todo el personal de blanco. Y por el otro lado tenemos al gerente general, que el gerente general prácticamente ve todas las unidades, por ejemplo, departamento comercial, de recursos humanos, pero no tiene bastante implicancia en el área médica. Pero la mayor jerarquía siempre va a ser el gerente general, pero a su vez ellos trabajan en conjunto por esta doble dirección que muchas veces pueden tener ciertas empresas como la clínica en ese aspecto. Variables del ambiente social, como compañerismo, que es un tema bien importante de poder medir dentro de este rendimiento, conflictos entre personas, entre departamentos, las propias comunicaciones que siempre son bastante importantes dentro de las empresas y que el trabajador las aprecia si es que son ascendentes o desde el propio jefe a sus trabajadores descendentes y que sea también horizontales, donde básicamente los compañeros de trabajo se puedan comunicar de una manera bastante fluida. Y también variables personales o del comportamiento, que eran las dos últimas, que también las podemos medir, personales como aptitudes, actitudes, motivaciones, expectativas, que inclusive acá juega un rol preponderante la propia evaluación de desempeño, porque ahí vemos dentro de esas variables personales, por ejemplo, la motivación o la propia innovación del trabajador, ver cómo está y si le gusta su trabajo, le gusta su puesto de trabajo, donde podemos ver bastantes números, por ejemplo, un simple marcador de asistencia, inclusive los propios informes que ellos tienen que dar diariamente, semanalmente, dependiendo cómo esté compuesto su fuente laboral o su cargo específico. Del comportamiento, esto se mide básicamente, es como nuestro lema en recursos humanos: productividad, ausentismo, rotación de personal, satisfacción, tensiones, estrés. Acá colocaría un tema bien importante que son factor de medición de también este rendimiento, las licencias médicas, que las licencias médicas en el último tiempo ha causado bastante estrago, y no es por no creerle al trabajador, pero
si bien hay muchos trabajadores que sí tienen accidentes laborales, y ahí nos apoya mucho el sistema de mutualidad, ley 16.744, pero se ha visto mucha licencia fraudulenta, inclusive nosotros hace un mes atrás recibimos una licencia de un trabajador del Departamento de Higiene, 30 días, se le recepcionó, después el trabajador, esto para que no lo hagan, en sus redes sociales publicaba que estaba en República Dominicana, de vacaciones, su fotito acá, y ustedes saben cómo son los compañeros de trabajo, que aquí lo llevamos al nivel del ambiente social, el compañerismo. Muchos mostraron esas fotos, inclusive su licencia médica nos rebotó y nos rebotó. ¿Por qué? Porque prácticamente era una licencia falsa. ¿Y falsa en qué sentido? Que era una copia, era un duplicado de otro instrumento, ¿ya? Y básicamente se le adulteraron los datos, simplemente se puso el nombre del trabajador, pero esto es bien, bien preciso porque no solamente por la empresa, sino más bien el Ministerio de Salud es bien fiscalizador en ese aspecto. Y dentro de ello, ¿qué es lo que pasó? Automáticamente, como la licencia era falsa, el trabajador quedó de forma inmediata como ausente, después volvió de sus paradisíacas vacaciones con esa licencia fraudulenta y lamentablemente fue vinculado de la empresa por ¿cómo se llama? Por esa acción. Inclusive, cuando se le quiso notificar, estaba fuera de Chile. Y eso fue un tema bien, bien complejo dentro de esos comportamientos en ese aspecto. Bienvenida, Solange. ¿Cómo está? Hola, profesor. Me conecté hace un rato, pero Y se me llegó. cayó la señal. ¿Mm? Pero ya está, pues ya está, pues ya estamos acá. Así que hemos Y, avanzado poquitos, inclusive estábamos repasando lo de la clase anterior, así que no se ha perdido de mucho. y yo estaba repasando la anterior. Ya, ¿ve? ¿Ve? Así que Sí. aprovechamos de repasar juntos. ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Bien, bien, con harto trabajo, como fin de año, pero bien, gracias a Dios. Ya, perfecto. Estamos como todos, porque yo estoy con la clase, la Cindy está con sus temas de remuneraciones, que ahí yo la veo que está más que trabajando que escuchándome. Ah. Y usted también está en las mismas, así que, Sí, tenía que responder, lo que pasa es que no puedo registrarme en Sense, profe. ¿no? ¿Por qué? ¿Qué te Estoy pasó? no sé, tengo un error y le estaba avisando a Danilo con Lorena a ver si me pueden ayudar. Ah, perfecto, pero de acá, del curso. Ah, Sí, del perfecto. curso. Ya, perfecto. ¿Eso para justificar algún módulo, algo así, o no? Sí, todos los módulos yo me tengo que conectar. De hecho, no tengo un cierto porcentaje que tengo que faltar y las clases que faltaban han sido como muy precisas. Ya, perfecto. Pero conmigo no ha faltado mucho, o sea, yo te he visto en Sí, he todas las faltado clases. una. Al menos ¿Mm? con cada profe, no, al principio no falté nada casi, pero ya es como por el tercer módulo, sí. Ya, Creo que ya, falté una pero, clase por módulo. ya, pero tranquilidad, nosotros Oiga, terminamos el jueves, así que, chiquillo, yo igual intento buscar por otra parte, nada que ver a lo mejor, las ya, clases que hicimos con los otros profes y no ya. las encuentro. ¿Dónde poder verlas, las grabaciones? Ah, pero pídasela a Lorena, porque yo sé que muchos profes le mandan la información a Lore. Inclusive creo que yo he Ah, cumplido ya. con mandarles a todos todas las clases, así que Claro, la diferencia es conmigo, que usted termina, manda el correo y queda el tiro, ¿me sí, entiendes? po, es que esa es la Entonces lo otro, responsabilidad que tenemos los profes. Algunos. claro, entonces uno puede repasar Mm, en el momento que tiene mm. todo, tiene una hora disponible, por decirlo así. Sí, inclusive les anticipo que les voy a mandar un caso que vamos a trabajar el día jueves para que lo puedan revisar porque ese va a ser nuestra evaluación del día jueves. Ay, qué miedo, qué miedo. ¿Está resfriado, profesor? Sí, un poco, Chócale. pero es por andar con chalas y no me quiero levantar. Ustedes saben cómo es el teletrabajo. Yo aquí estoy con mi polerita formal, pero de aquí para abajo no me gustaría mostrar mi condición. Yo ayer me hice un PCR por si las moscas, pero gracias a ¿En Dios salió serio? negativo. Ah, qué Sí, porque bueno. me he sentido súper mal, pero es alérgico.
Ya, Fui al médico. recomendación, naproxeno, paracetamol y harto líquido. ¿Qué es Tan, lo que, tan, qué es lo que más se recomienda para estos estados virales? ¿No? Y cuidarse mucho, tratar de no salir donde haya mucha nada, gente y a recuperarse antes de las festividades, pues, antes de fin de año, si no se va a quedar sin poder. estudiando, No, no le creo. estudiando, Un año nuevo estudiando, soy no capaz, creo. soy capaz de ver una clase, la repetición de una clase, perdón. No, pues tiene que celebrar con la familia ahí. Ya, Solange, le pido que ahí apague su micrófono para que ¿De podamos acuerdo? continuar con nuestra sesión, porque ya estamos en nuestra parte número 3. Si bien las dimensiones volviendo a nuestra medición de este clima organizacional, son muchas las que se pueden desarrollar, son básicamente importantes dentro de la medición del rendimiento, como decíamos recién, la rotación de personas, inclusive la rotación de algunos errores dentro de algunas unidades son bien importantes de poder medir. La propia productividad, que la empresa siempre no va a estar diciendo tenemos que estar al día, vamos en un 80%, necesitamos productividad, porque siempre esta orientación a los resultados es algo bien importante que la empresa siempre va a estar eh, eh, en, en vigilancia en ese aspecto. Ahí admitimos de nuevo a la Solange porque se nos cayó. Y trabajo en equipo, estilos de liderazgo, pertenencia y compromiso, que son temas basados de la cultura, que es complejo llegar a esa pertenencia y compromiso, pero acá un tema bien estratégico, si nosotros queremos llegar a eso, tenemos que ser súper transparentes con toda la información que queramos entregar, contratos, como lo habíamos dicho anteriormente, el propio reglamento interno, tener unos canales de comunicación bien importantes, que el trabajador sepa, como decíamos en la clase anterior, a qué es lo que se dedica la empresa, cuál es el producto, cuál es el servicio, que se involucre con la propia empresa y que inclusive si podemos entregar algunas acciones de cultura como un uniforme corporativo, un lager, o cualquier cosa como estos famosos kits de bienvenida que muchas empresas están dando para que el trabajador sienta esa pertenencia y ese compromiso organizacional, se aprecia mucho por parte de todos los trabajadores de la propia organización. Y dentro de lo último, dentro de este repaso de la sesión anterior, vimos una pequeña clasificación dentro de este clima, que vimos dos tipos de clima, que estaba el clima autoritario y el clima tipo participativo, que el clima tipo autoritario, ahí sacábamos a la jefa la Solange, que lo que decía ella era la palabra que se debía cumplir, porque nos miran como una especie de hijos, son súper paternalistas, si bien están orientados a los resultados, que esa es su misión, pero muchas veces se queda un poco olvidado este sentido de involucrar al trabajador en la toma de decisiones, y ahí, dentro de ese clima, no hay mucho que hacer, ¿ya? Que ahí definíamos a los líderes autocráticos, como decíamos en la clase anterior, y que sirven, y que hay gente que está acostumbrada a trabajar bajo ese sistema de liderazgo en ese aspecto. Y otro, el clima de tipo participativo, que esto ya más consultivo, que tiene una mayor participación, en donde ya tenemos más encuestas, tenemos prácticamente más participación por parte de los trabajadores en las tomas de decisiones. Y así como pasó en la cuarentena, cuando se hicieron varias consultas a todos los trabajadores y muchos dijeron, queremos mejorar el acercamiento a la empresa, queremos un bus, queremos un casino de personas, a la gente que se fue con teletrabajo, pucha, queremos un bonito por internet para mejorar la conectividad y dentro de ese clima es bastante favorable para que ese rendimiento sea óptimo. En ambos casos, no es que el tipo autoritario sea malo, sino más bien para algunas empresas que están ligadas mucho a la productividad, sirve este tipo de clima, porque en ambos
podemos medir el rendimiento laboral. En ambos se hacen evaluaciones de desempeño y en ambos podemos tener desempeños sobresalientes, como en ambos también podemos tener desempeños bastante bajos que dentro de esa complejidad tenemos que hacer estos planes de mejora y algunas capacitaciones para levantar ese rendimiento del trabajador en ese aspecto. Vamos con nuestra sesión número 3, ya, dentro de nuestro módulo de desarrollo organizacional, que dentro de estos métodos de medición del rendimiento, que esta es una parte 2 que viene bastante recargada, partimos con una pregunta. Y la pregunta, para que básicamente hagamos una pequeña reflexión, dice, ¿conocemos prácticas de liderazgo que mejoren el rendimiento de las personas? ¿Conocemos prácticas de liderazgo que mejoren el rendimiento de las personas? Y no sé si Solange, como fue la última que se conectó, nos puede indicar, y se ríe la de que es mala. No quiero decir nada. Porque me apagó la cámara al tiro, está como mis alumnos del Duoc cuando estábamos en pandemia. Prendía la cámara y todos me apagan la cámara para no salir consultados dentro de las preguntas que se hacen. Solange, ¿conocemos alguna práctica de liderazgo que nos aporten al rendimiento? Medir antes que nada, hacer una medición previa para ver qué es lo que está faltando, qué es lo que necesita cada funcionario, trabajador para Ya, mejorar lo que no está bien. si a usted le tocara medir, ¿cómo lo haría? ¿Cómo mejoraría esas prácticas? Bueno, creando cuestionarios hacia, con preguntas eh, ¿Ya? desde el liderazgo, Ujú. desde los líderes, aunque quede mal como usted dijo en la clase, eh, desde el liderazgo hasta, por ejemplo, un casino, eh, entorno, lugar físico, qué le falta, Ya, perfecto. O sea, tendríamos que evaluar todo lo que es la estructura de la empresa, ¿no es cierto? la Eh, estructura, desde el Inclusive liderazgo yo creo que les hacia... comenté que hasta en esas encuestas hasta nosotros salimos evaluados, el departamento Exacto. de personas, porque la información que se entrega, si somos claros, ahí también nosotros sacamos bastantes datos importantes para nosotros mismos, pero empresas, unidades, departamentos, jefaturas, compañeros de trabajo mejoran las prácticas del propio liderazgo, porque el liderazgo también se puede medir y también mejoran mucho el rendimiento de las personas, porque quizá hay empresas que tienen una mirada bastante sesgada, pero quizá cometan errores dentro de la propia creación de sus puestos de trabajo. Cindy, Cindy, ahora no me puede decir nada, absolutamente nada. ¿Qué me podría comentar? Si conoce alguna práctica de liderazgo, algún jefe que haya mejorado el rendimiento de las personas, quizá en base a alguna técnica. Se cayó el internet. Ah, Ah, que va a quedar así. qué pega. No, profe, es que estaba pensando cómo llevarlo, por ejemplo, en la empresa donde trabajo. Eh, Creo que acá liderazgo tenemos los dos, tanto autoritario como el otro que nombró. Ya, el democrático. Pero si pudiera yo decir cómo hacerlo, cómo llevarlo a la práctica, todo, yo creo que como generalmente acá como lo han hecho, es primero conversar con la persona. Por ejemplo, si necesitamos a un líder que se comunique bien con los clientes, primero conversamos con la persona, saber, por ejemplo, cuáles son sus necesidades o inconvenientes, porque, por ejemplo, si yo pongo a mi compañera que tiene 3 hijos a cargo de eso, no va a ser difícil porque ella tiene muchos inconvenientes de repente en que salir o que aquí o que allá. Por ende, no es la mejor opción. Entonces, acá se opta por conversar con la persona, conocerla, ver qué habilidades tiene, así como blandas y duras,
Después se lleva una parte de sistema, saber si obviamente el sistema con el cual se le está otorgando la información para que ella pueda trabajar de forma productiva es bueno o no, o si requiere de tener hasta un acceso. Porque, por ejemplo, ¿qué sentido tiene que yo trabaje en el sistema de remuneraciones, la otra persona no tenga el acceso Ujú. y ella sí esté capacitada para sacar las liquidaciones en un menor tiempo? Y después de eso, evaluar quizá cuánto tiempo estimativo se podría demorar esta persona realizando ese trabajo a modo de prueba. Si la cosa resulta bien, yo creo que podría ser, y es una de las formas o métodos que quizá, no sé si está muy bien el ejemplo, pero que tratamos de aplicar para que sí el trabajo, el servicio que damos y la pega que tenemos salga en el tiempo correcto y que estemos Exacto. todos Mm. conformes. Sí, no se aleja mucho de la realidad, Cindy, porque el tiempo y la forma, o sea, la forma en que todos tengamos acceso, y hay muchos líderes autocráticos se equivocan en solamente ellos tener la autorización para poder ingresar Sí, al sistema. Bueno, si bien todos tienen acceso al sistema, pero hay como algunas claves como que autorizan cierta, y tú quedas hasta cierto límite. Eso no me gusta mucho porque atrasan los procesos y los tiempos son exacto, muy, muy importantes dentro de el rendimiento de las personas, porque aquí la persona cumple o no cumple. Y es exacto. básicamente que donde se puede medir dentro de un tema bien básico, por ejemplo, la entrada, lo más básico, cuando uno entra a la empresa, si tú marcas, cumpliste, si es que no marcas, quizá ya no cumpliste, pero pierdes algunos beneficios, así por ejemplo como un bono de responsabilidad o como en algunas otras empresas que es bien cruel que te descuenten los minutos y segundos Sí, que tú llegaste tarde, y aunque no lo crean, eso se hace. Se sí. hace y se descuenta, y aún así las personas no cambian. De Sí, verdad, y ahí También. aún así no. Por eso yo hablo de las variables personales dentro del comité bipartito de capacitación, que si bien podemos capacitar, pero no hacemos milagros. Eso es un tema bien, bien complejo porque se les sanciona, se levantan estos incidentes críticos, se les refuerza, pero pucha, lamentablemente hay algunos Sí, yo creo trabajadores que que dentro de en los... parte hay que darle la herramienta a un trabajador cuando lo vemos óptimo para el trabajo, para que Exacto, pueda funcionar bien el trabajo. Sí, exacto. y eso, en ese esa es mi caso, aporte. disculpen ese caso de los minutos, los segundos, las décimas, ¿qué es lo mejor? Si ya la persona siguió incurriendo en el error, llegó tarde, no respetó el Seguir horario, ¿cuál es? descontándole, seguir descontándole, porque, a ver, aquí hay un tema tabú, porque muchos dicen, porque ustedes conocen las cartas de amonestación, ¿no es cierto? Sí, 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 porque muchos dicen, ya, carta de amonestación, si tú tienes tres, te despiden. No, eso no es tan así. La inspección del trabajo dice, ya, las cartas de amonestación es un control interno que tiene la empresa. Y te pueden amonestar si tú vas a trabajar 20 veces durante el mes, o sea, los 20 días hábiles que tienes, y los 20 días llegas atrasado por un par de minutos y te amonestan, no te pueden despedir por eso, porque no es una causal de despido. Si bien tienes una infracción, y en el control interno de la empresa te van a decir que tú eres el peor trabajador con el horario de entrada, pero no, no te pueden desvincular por eso específicamente. Tendría que ser un tema bien complejo como faltar, ¿ya? Porque muchos saben que ya no, no pueden faltar más de 2 veces en el mes, porque ya la tercera básicamente es el suicidio, porque te despiden bajo el artículo 160 y te vas sin nada, o sea, te pagan las vacaciones y chao, porque incumpliste una norma tan básica del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, un tema bien, bien sí. complejo. Hay que Ah, tener mucho respaldo para despedir por el 160. exacto. Muy bien, Cindy. A mí me encanta Sí, esta cosa porque yo lo que más veo es término de la relación laboral. sí. Y para eso hay que tener mucho respaldo. Carta de amonestación, las propias evidencias históricas. La evaluación de Ujú. desempeño no sirve por si acaso, chiquillos. En el sector privado, ya en el sector privado no sirve, porque ahí tú solamente evalúas el desempeño laboral y lo tienes que mejorar. Bueno, si sale 3 años seguidos, buscáis otra excusa, pero que no diga evaluación de desempeño. Pero en el sector privado sí, porque sí, porque tiene 4 niveles, que es como el óptimo,
medio, después el tercero viene condicional y el cuarto, o sea, ya con una evaluación de desempeño con nivel 4 no te renuevan el contrato de trabajo porque es el tipo de contrato a contrata que se renueva todos los años que tiene mayor movilidad. Si sales en el tercero que es condicional, puedes pasar, se te renueva el contrato una vez, pero si ya el otro año básicamente tienes y vuelves a salir condicional, no se te renueva el contrato de trabajo y es un tema bien complejo para los que trabajan en la administración pública. Y porque yo digo complejo, no es por la desvinculación, sino es porque después no puedes volver a trabajar, no puedes volver a trabajar en la administración pública. Y eso es un tema bien complejo. No como en la privada, que te pueden desvincular y puedes trabajar después en otra empresa. La administración pública en ese aspecto es bien complejo en ese aspecto. Ya, nos fuimos para otro lado, volvemos con nuestro tema del día de hoy, donde básicamente dentro de esta medición del rendimiento, nosotros tenemos que, y concluimos que las prácticas del liderazgo son bien importantes dentro de estas mediciones. Inclusive podríamos reflexionar y decir que dentro del liderazgo tiene que darnos el ejemplo y no ser estos padres gaticas que nos exigen, pero no cumplen muchas veces con lo que ellos requieren, como se les criticaba muchas veces a los gerentes, que se decía que tú tienes horario de gerente porque llegabas a las 10, a las 12 del día, pero eso ya no es, porque al que más se le exige en el último tiempo es al gerente, y el gerente ahora está entrando a las 8 de la mañana, 8:30, en horarios prudentes, porque si él va a ser el mayor liderazgo que tiene una empresa, tiene que partir él entregando y dando ese ejemplo en ese aspecto. ¿Eso por qué? Porque los jefes tienen un gran impacto e influencia sobre las expectativas que tienen los trabajadores, inclusive nosotros como departamento de personas, entregando toda esa responsabilidad en ese cargo específico y motivos y conductas de sus trabajadores, porque son la cara visible y son la cara visible de la propia empresa en, en las prácticas que ellos hacen y también en los tratos que ellos entregan en ese aspecto. La evaluación de las prácticas de liderazgo predice los resultados del comportamiento organizacional, que aquí también tenemos otra medición, que la medición de estas prácticas del liderazgo dentro de la empresa, porque también podemos evaluar a los líderes y también a las jefaturas, básicamente podemos sacar cómo es nuestro comportamiento organizacional de todo el personal de la propia organización. Acá, dentro de estos liderazgos, se observa una diferencia significativa entre la percepción del clima, de los jefes y de sus colaboradores, o mejor dicho, trabajadores, porque muchos dicen cómo me trata el jefe, es como va bajando directamente esa cadena de trato, que si el trato es malo, va a haber un clima malo dentro de la organización, pero si tenemos un clima democrático, porque tenemos un líder que integra a todos los trabajadores de la empresa, vamos a tener una percepción que va a ser quizá bastante hostil, bastante cordial, bastante empática, al contrario de todos los demás en ese aspecto. Por eso es importante que si vamos a medir los liderazgos, tenemos que mejorar el comportamiento organizacional, porque esto es mejorar prioritariamente las prácticas de supervisión y del propio liderazgo. Que si bien dentro de estos procesos de evaluar el desempeño, porque uno dice, ya, vamos a evaluar al trabajador, las jefaturas también son evaluadas, inclusive dentro de esas evaluaciones se les da mayor prioridad a ellos porque son, vuelvo a repetir, la cara visible de nuestra empresa, inclusive el personal que nosotros destinamos como departamento de personas para que se haga cargo de personas y administren algunas gerencias, departamentos o unidades dentro de la propia organización. Por eso nosotros hablamos acá, dentro de esta importancia del el alineamiento estratégico de el comportamiento organizacional, porque acá en nuestra estrategia, básicamente el liderazgo es clave. O sea, dentro de los
pilares fundamentales que tenemos dentro de estas mediciones que nosotros queremos hacer, inclusive dentro de sacar el máximo rendimiento de nuestros trabajadores, nosotros, básicamente dentro de la interna de la empresa o dentro de este análisis interno, básicamente el liderazgo es una pieza bastante clave. Si bien, como hablábamos en la clase pasada, tenemos también esas fuerzas históricas que muchas veces hacemos cosas porque nos mandaron, como cuando veíamos ese video de los monitos que muchas veces no sabían por qué les pegaban cuando sacaban esa banana. Muchas veces esas fuerzas históricas, así por ejemplo, salud, Disculpen, salud, Solange, apagar el eh, teléfono. así como en algunas empresas ya saben que históricamente este día viernes se trabaja a mediodía, se combaten a través de estos análisis internos en ese aspecto. Y esto aporta muchísimo a lo que es nuestro clima organizacional, que es donde nosotros vamos a colocar todos nuestros esfuerzos para que cuando se mida y se mida este rendimiento sea bastante óptimo. Acá único que no podemos controlar es el ambiente externo, que aquí dentro de lo social, dentro de lo que está fuera de la propia organización, como algunas amenazas, como el propio clima, no sé, la comunidad, o por ejemplo cuando estábamos en pandemia, nosotros en la clínica nos tocaron todas estas protestas que nos afectaron mucho dentro de nuestra funcionalidad, porque nos quedamos sin metro, sin micro, sin calles, para que nuestro personal pudiera llegar sin novedad a la organización. El ambiente externo es un tema bien importante de poder controlar, si bien no podemos controlar todo, pero lo tenemos que tener bastante controlado dentro de lo que podemos. Acá dentro de esto podemos hacer algunos arreglos organizacionales dentro del diseño de la empresa y dentro de su relación con el clima, si bien nosotros ya reconocemos algunas dimensiones del clima como la propia estructura, compromiso, estándares, reconocimiento, apoyo, estructura, responsabilidad. Por ejemplo, dentro de este diseño de la organización, si bien tenemos el diseño formal y las relaciones jerárquicas, que esto es de la dimensión de la estructura de la empresa, esto puede conllevar mayor responsabilidad dentro de la propia empresa y que inclusive esa responsabilidad se le traspasa directamente al trabajador. Lo más importante, inclusive yo sé que estamos viendo una sola parte nosotros del área de personas, que es el desarrollo organizacional, pero dentro del área de personas, lo más importante, chiquillas, es el descriptor de cargo. ¿Por qué se los digo yo? Porque el descriptor de cargo apoya absolutamente todo proceso dentro de nuestra área de personas. Por ejemplo, reclutamiento, selección. Ejemplo de reclutamiento, porque sin el descriptor no podríamos levantar un simple aviso. ¿Y ese aviso para qué? Aviso de trabajo. En la propia selección, porque hacemos las comparaciones con los currículums y vemos y sacamos ese perfil ideal en las propias capacitaciones, en la propia evaluación de desempeño, porque inclusive en la evaluación de desempeño se mide el descriptor de cargo y se mide al trabajador. Inclusive lo que está entre medio del trabajador y el descriptor de cargo es la famosa brecha, que muchas veces tenemos que cubrir con estos planes de mejora que son las capacitaciones. Y dentro de todo el descriptor de cargo nos sirve muchísimo, que esto se debería entregar se entrega, porque eso está dentro del reglamento interno de higiene y seguridad, que se debe entregar al momento del contrato de trabajo. Esto es parte de la dimensión de la estructura de la empresa y aparte de responsabilidad, nos va a generar un apoyo y un apoyo en qué? En información que debe tener ese trabajador. Ejemplo, sistemas de metas y planificación, que esto es compromiso, que ahí vamos a tener estructura y estándares. Por ejemplo, dentro de estas metas y planificación, si un trabajador tiene, por ejemplo, un cargo de ventas y tiene, por ejemplo, una comisión, a ver, un vendedor de retail, que vendedor de retail puede tener como mínimo un 0,1% de las ventas o un 0,2%, que es lo más repetitivo dentro de esas comisiones, puede llegar a ganar hasta también
un 1,2% de lo que venda, independientemente de lo que sea, pero el trabajador tiene que saber, ¿ya? Y tiene que saber dentro de esas metas y planificaciones cómo se calcula, si es que es por ventas por monto, por porcentaje o simplemente si es que tú vendes un producto, cuánto es lo que te llevas tú de comisión. ¿Para qué? Para aumentar esta dimensión del compromiso entre la empresa y el propio trabajador en ese aspecto. Sistemas de medición de desempeño, que aquí simplemente vemos las dimensiones de los estándares, que acá también eh, mm, apoyamos lo que es el compromiso y el reconocimiento, reconocimiento de las personas que tienen un alto estándar que nos interesa mucho que se mantengan, pero también de levantar quizá algunos desempeños laborales que sean bastante bajos. Sistemas de recompensa, que simplemente acá el reconocimiento, que les puedo comentar que no basta con celebrar años de servicio, cumpleaños, el trabajador quiere un poco más, inclusive quiere un poco más en el sentido de que sea reconocido su trabajo, ¿ya? Y no solamente una vez al año, o sea, que por último digan, ¿sabes qué, Francisco? Hiciste muy buen trabajo o cumplimos nuestras metas del día, semana, quincena. El reconocimiento tiene que ser y tiene que estar en boca siempre dentro de la propia organización. Y, por ejemplo, el último que voy a mencionar, el sistema de capacitación y desarrollo, que esto es simplemente un apoyo, ¿ya? Pero es una dimensión muy importante dentro del clima, que también aplica como reconocimiento. Y eso básicamente porque si bien tenemos capacitaciones normativas, la que más se hace al momento de ingresar a la empresa son las de COVID-19, que todos tenemos que estar certificados en esas capacitaciones, pero cuando nuestro desempeño es elevado y, por ejemplo, nos mandan a estudiar un diplomado o simplemente estudiar, no sé, pues, como la de liquidación y cálculo de remuneraciones, nosotros lo vemos como una oportunidad y una oportunidad de crecimiento dentro de la propia organización que valora mi desempeño, quizá valore mi compromiso y mi desempeño laboral premiándome con algunas capacitaciones en ese aspecto y como varias cosas más dentro de el diseño que tiene la empresa y que en relación a su clima perfectamente se puede mejorar en ese aspecto. Profundizamos un poquito con el ambiente externo, que es un tema bien complejo, que si bien tenemos estructura, responsabilidad y compromiso, para que no nos afecte tanto este ambiente externo, nosotros cómo lo tenemos que trabajar directamente con una cultura corporativa. Y que esa cultura corporativa esté bien trabajada dentro de su propia estructura, que la podemos medir al momento del ingreso al trabajador, con su buen reclutamiento, un sistema de selección que sea bastante claro y que todos pasemos por él, que no hayan así como, no, que el hijo del jefe quiso postular y él quedó con el cargo, no, que tiene que ser bastante integrativo, quizá un reclutamiento interno, externo y procesos de contratación, entrega de reglamento interno, inducción, de la mantención, que la mantención, pucha, aparte del pago de su sueldo, tenemos que estar de manera permanente fiscalizando estos beneficios y compensaciones que entregan las propias empresas, que, a ver, lo que más utiliza el trabajador cuando lo tiene son estos seguros complementarios que si bien el trabajador para gran parte de las empresas tiene que estar un año para que sea activado, pero lo que más utiliza de manera permanente y nosotros en el departamento de personas tenemos que ser bastante precisos para llevar esa estructura, inclusive esa responsabilidad y compromiso que tenemos como departamento de personas para que el trabajador se sienta tranquilo en ese aspecto. Así, por ejemplo, el ambiente externo, nosotros podemos decir que el trabajador viene con una carga bien importante, así como a falta de educación, a falta de salud, que inclusive a muchas empresas nos ve como alternativa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en algunas empresas tú ya tienes seguro complementario, em,
apaleas esa carencia social que hay, que en el sistema público muchas veces la atención no es muy buena, y los temas educativos que quizás te puedas formar, que quizás te puedan becar y puedas tener quizás alguna alternativa para seguir formándote en ese aspecto fundamental. Em, si bien estos tres pilares son bastante fundamentales para crear esta cultura corporativa, estas tres, lo que es la estructura, la propia responsabilidad y el compromiso, se pueden medir y se pueden medir dentro de algunas mediciones que nosotros podemos hacer, pero ¿para qué medir? Principalmente para ver este comportamiento organizacional, no solamente de la empresa, sino más bien de los propios trabajadores. Herramienta útil e importante de diagnóstico, cuyo fin es mejorar el funcionamiento, pero de la empresa en su totalidad, porque muchas veces, si bien hay algunos errores dentro de la empresa en algunos procesos, por ejemplo, en la propia evaluación de desempeño, que la jefatura evalúa bien a todos sus conocidos y evaluó mal a la gente que no conoce, pero la gente que no conoce son los que tienen el mayor desempeño laboral y la gente que conoce es la que tiene el peor desempeño laboral y que por eso la primera instancia de la evaluación de desempeño es capacitar a las jefaturas para que no tengan ese tipo de errores o disrupciones dentro de todo proceso. Esto permite diagnosticar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción contribuyentes a generar comportamientos negativos dentro de la propia organización. Si nosotros levantamos información, básicamente podemos tener orientación a cómo está nuestro trabajador. Por ejemplo, eh, sala cuna, que si nuestra empresa no tiene sala cuna porque quizá no tenga más de 20 trabajadoras, quizá tenga 10, pero quizá eso esté causando un conflicto bien importante, que inclusive este mes se está pagando el bono de sala cuna para las empresas que no alcanzan a cumplir con ese concepto, que creo que son 200.000 pesos, que es un beneficio que entrega el gobierno. Pero temas como sala cuna, a ver, flexibilidad laboral, em, el propio casino, porque la alimentación se ha transformado en un tema en el último tiempo, porque inclusive hasta estos tickets restaurantes a la gente no le está gustando mucho porque se está cuidando mucho y quiere traspasar esa responsabilidad a la empresa para que tenga un casino dentro de ella. Yo sé que no todas lo pueden tener, pero las que tienen dentro de su cantidad de personas más de 200 trabajadores perfectamente pueden contratar los servicios de Sodexo, Aramark y aunque sea malito, pero la gente lo aprecia bastante en estos tiempos. ¿Por qué es importante estas mediciones? Porque acá permite iniciar y mantener un cambio que indica a la administración los elementos específicos sobre los cuales orientar sus intervenciones, que es nuestro último tema que vamos a ver el día jueves. Todas las acciones que usted va a hacer, quizá por necesidad de la empresa, no desvincular, necesidad de la empresa de cambiar ciertas conductas del trabajador, casino, flexibilidad laboral, como decíamos, Jeans Day, que el día viernes se vayan un poco más temprano, quizá colocar una salita del café, destinar media horita, un tiempo de distracción para los propios trabajadores, o si usted atiende público, quizá tener algunos recambios con algún personal o simplemente que usted esté detrás y que sirva de apoyo en el caso de tener algún problema el trabajador con alguna atención presencial en ese aspecto. O sea, intervenciones pueden haber muchas, pero tienen que ser muy, muy bien planificadas en ese aspecto. Permiten causar el desarrollo de la propia empresa y prever los problemas que puedan surgir. Ejemplo, una posible cuarentena que ni Dios quiera, porque en China está quedando la escoba con este tema de los contagios de nuevo, que no tengamos que irnos en cuarentena, pero si es que se va, nosotros ya sabemos, nosotros ya tenemos experiencia, la gran mayoría de las organizaciones ya sabe lo que tiene que hacer, sabe cuáles son las medidas preventivas que debe tomar
y cuenta con estas fuerzas históricas dentro de ello. La Solange está escribiendo y la estoy cachando que me está escuchando nomás y me hizo así y está con el WhatsApp. ¿Sí o no, Solange? Ay, me dice que no. No más cuarentena, no más cuarentena. Ya, perfecto, ya, perfecto. No, es que Ya estábamos viendo sabemos una... que es lo que es una cuarentena y sabemos cómo reaccionar frente a una cuarentena. Si viniese otra cuarentena por la embarrada que está en China, dijo usted, Sí. ya sabríamos cómo reaccionar frente a esa situación. Sí, pero ya tenemos experiencia. Ya Exacto. no es como antes del 19 de marzo del 2020. O sea, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Inclusive, dentro del departamento de personas, para que ustedes sepan, ya no existe el departamento de bienestar. No sé si en su empresa No, existe bienestar, porque ahora usted dijo hace un rato que ya no existía, eso se claro. llama calidad de vida, ¿ya? Se llama calidad de vida. Inclusive hay un departamento también bastante importante que se ha creado en el último tiempo, que es el departamento de inclusión, que creo que lo conversamos la última sesión, y también está el departamento de relaciones laborales, cosa que hace 3 años atrás eso no existía. Y eso son cambios, son intervenciones que tiene que hacer la empresa para modificar, no solamente modificar los procedimientos, sino modificar los requerimientos que necesitan las personas en ese aspecto, que es un tema bien importante y que nos permite prever contingencias, una posibilidad de tener una cuarentena, tenemos experiencia, una posibilidad, por ejemplo, de tener una huelga, de tener un equipo negociador bien importante dentro de ese departamento de relaciones laborales, porque está complejo ese escenario cuando hay sindicatos o dentro de todos los requerimientos que no sé si han escuchado por ahí o si ustedes tienen algún sistema de poder ir a negociar su sueldo, y ahí no sé si tendrán sindicato, porque si tienen, no hay problema, eso se reajusta cada 2 años o 3 años por negociación colectiva, pero ¿qué es lo que pasa con las empresas que no tienen sindicato? Tienen un departamento de relaciones laborales, pero ¿a quién ustedes van a pedir esos aumentos de sueldo? Solange, Cindy, dejo la pregunta Recursos abierta. humanos, recursos humanos. No están sus jefes acá por si acaso, así que pueden hablar perfectamente. ¿Mm? Yo fui, yo ¿Ah? fui, yo fui directamente Ya, ¿y con quién hablo? ¿Con quién hablo? con con un socio, porque, bueno, hubo un aumento de sueldo por Ujú. ahí en noviembre de este año, el mes pasado, y hay algo que no me cuadraba. Ya, Y la respuesta no fue muy buena, obviamente. Y de aquí tenía una duda respecto a todo lo que he estado explicando estos últimos minutos. ujú. Si creamos un departamento de relaciones laborales, ¿ya? Y podemos aplicar todo lo que usted acá nos está enseñando. Tenemos que tener obviamente evaluaciones de desempeño, descripciones de cargo, etcétera, Usted lo las dijo, evidencias, responsabilidades, las evidencias. respons- y evidencia, y en base a eso es con cual yo podría ir y decir, miren, esto es lo que Sí, pasa, esto es lo que necesita el personal, etcétera. sí. Así tendría que ser. Inclusive, un dato importante, también ver cómo está el mercado, porque Ah, también sí, dentro de, así, ponte tu cargo en otra empresa, que si están ganando más afuera, ¿qué haces tú? nos cambiamos, pues. Sí, pues muchos trabajadores se cambian de pega, pues, pero nosotros tenemos un método que cuando los trabajadores renuncian, que eso también es un acto de intervención, que son las entrevistas de salida, que cuando renuncia el trabajador, 5 minutos para acá, por favor, nos puede explicar por qué está renunciando. Y ahí muchas veces nos dice el trabajador, mira, tengo una propuesta de trabajo, tengo este monto, si ustedes prácticamente lo pueden mejorar o llegar a él, yo me quedo, pero muchas veces algunas de esas propuestas son bien complejas de poder nivelar. Mm, Evidencias, es bien importante para ir a entrar a una negociación. Yo tengo mucha experiencia en negociación, no solamente colectiva, sino más bien individual. Nuestro desempeño siempre es importante, la evaluación de desempeño siempre tiene que ser sobresaliente. A veces hay algunas injusticias porque muchas empresas no saben administrar las lucas, como se podría decir, y forman conflictos entre propios compañeros que hacen las mismas funciones
y si bien alguno puede tener mayor antigüedad, otro no, pero tienen un desequilibrio en su banda salarial. Y eso es complejo, porque ahí el clima se destruye absolutamente. Por ejemplo, si fuéramos compañeros de la Cindy, y la Cindy gana 2 millones, la Solange gana 1,8 millones y yo gano 1,5 millones, por ejemplo. Y hacemos los tres lo mismo, llegamos a la misma hora, tenemos el mismo cargo, ahí tendríamos problemas directamente de Lucas y que se puede Pero llegar a un acuerdo. ¿y de esto desigualdad. cómo se podría mejorar? Porque igual es difícil plantearle al dueño de la empresa lo mismo que usted está diciendo, oye, esto es Mm, desigualdad, injusticia, mm. no me puedes decir que es por antigüedad porque quizás llegamos al mismo nivel, no me puedes decir que es por estudio porque tenemos el mismo estudio. Exacto. ¿Cómo Acá ya tendríamos que tener buena fe a lo sí, que él quiera? hay un tema, hay dos artículos del Código del Trabajo que nos pueden apoyar. ¿Ya? Muchas veces ustedes saben que las desigualdades es simplemente por temas de género. Sí, Hay por el INE, hombres, incluso existe el INE sí, para ver correcto. eso. Anotar este artículo 62 bis del Código del Trabajo, que se llama el principio de igualdad de las remuneraciones. Y que muchos dicen Código 62. 62 bis, que inclusive yo les voy a descargar el código, se los voy a mandar en el correo también para que lo tengan, porque sirve muchísimo en estos tiempos. Y, Ujú. y eso se llama el principio de igualdad de las remuneraciones y ve todos estos temas. Cargo, género, en donde no debe haber desigualdades dentro de igualdad de condiciones. Cargo, importante los temas de género. O sea, si bien las mayores desigualdades en temas de género son en cargos de mayor complejidad, así como jefatura, subgerente, gerente, pero también se han visto algunas desigualdades cuando son empresas pequeñas o medianas, que no hay una estructura jerárquica, que ahí tenemos un dueño de la empresa, y el dueño de la empresa, como no sabe administrar, empieza a pagar dependiendo cómo le caiga a la persona. Y ahí se forman temas bastante complejos porque el que fue a negociar último es el que tiene el mayor sueldo y muchas veces no es el que tiene el mayor rendimiento dentro de la propia empresa. Y ahí se nos destroza el clima laboral en ese aspecto. ¿M? Así que, como decía Cindy, harto respaldo, igual echarse una miradita por el mercado, que inclusive hay hartos indicadores que nos entregan las empresas como Randstad, hay ¿Cómo se llama, profe? Deloitte, Randstad. Si quieres, yo les ¿Ya? mando, les mando la última tabla de comparación de sueldos para que la puedan ver, ¿ya? Ya. Pero nada más que me generen conflicto en la empresa, porque después te van a decir, oiga, el profe de ahí del diplomado me dio esta información No. y va a salir clarito, mira, esto es lo que debo estar ganando yo y yo gano un 20% menos, necesito un aumento. No, profe, lo que pasa es que a mí me pasó eso. A mí me ¿Sí? pasó eso. Hubo una revuelta en agosto con el equipo, en este caso área contable, Ujú. y la revuelta fue heavy porque iban a tirar licencia. Chuta, ya. Y, y la opción más rápida que tuvieron fue que tuvieron un aumento en ese mismo periodo que ellos querían, Ujú. optaron por sacarle el seguro complementario, que no lo utilizaban ninguno, ni dental, ni salud, ni catastrófico, nada, Ya, o sea, y estaba, pero no aumentarlo. generaba ningún bienestar, como se podría decir. Exacto, y eso Ujú. salía de parte de los dueños, en este caso de la empresa. Y después en noviembre se les volvió a reajustar el sueldo. Ujú. Ya. Obviamente uno es del área de recursos humanos, tiene que acatar y estar equitativo, que es lo que quiere el Sí, pues. personal, que es lo que quiere el dueño. Ujú. Pero lo que no me parece es que nosotras como área, porque no soy la única que trabaja en esto, que tenemos muchas responsabilidades, desde que atender, recibir, captar un cliente hasta el minuto que se va, si es que él ya no quiere seguir con nuestro servicio. Perfecto. Mm. Entonces, versus el trabajo que hace contabilidad versus nosotros, obviamente son temas muy distintos,
pero sin embargo, nuestra responsabilidad es harta y creo que nosotros también merecíamos un aumento, en el cual se nos negó ese Ay, aumento, qué mala empresa, la pero verdad. no nos dijeron, o a mí precisamente, no fueron capaces de decirme, y soy como una de las más antiguas porque las otras dos chicas llegaron a medida que la empresa ha ido creciendo, que no fue no en base ni a antigüedad, ni en base en estudio, ni en base a responsabilidad, no me dieron ningún motivo en específico. Pero sí uno de estos artículos, que fue el que usted mencionó, eh, para mí me sirvió mucho, ellos lo consideraron, obviamente no quería que me fuera nada en mala, pero sí, realmente yo les dije, miren, yo voy a mirar el mercado y si el mercado me ofrece otra cosa mejor en base a la experiencia que tengo en este trabajo, obviamente tomaré la decisión porque uno igual tiene necesidades personales. Uno, por ejemplo, optar hoy día mismo una casa está carísimo. No, está. Es lo Piden peor que muchas puedes hacer. cosas. Es lo peor que puedes hacer, pero Entonces, no, y de verdad que la vida está muy cara últimamente. mm, Y creo que para la próxima obviamente vamos a dar un chance y si no, obviamente diré adiós. Pero sí, obviamente, esto de compararse con el mercado, eh, compararse con otros cargos y tener respaldo más es que muy nada en bueno. base a lo legal es Es muy bueno. bueno Es bueno. para poder ir con bases y fundamentos, ya sea si hay un área encargada o si es uno mismo que toca conversar con la persona que ojalá espera que uno le suba el aumento de sueldo. Exacto. Exacto. Así que Porque eso. mira, falta relaciones laborales ahí en esa empresa, porque inclusive si nosotros vemos la medición del clima y si vemos dentro de los primeros índices ausentismo y rotación, tienen justificación. Y siempre Mm, esos son problemas, problemas de insatisfacción, problemas directamente de estas propias negociaciones que no llegan muchas veces a puerto. sí, Eso, hagan un sindicato. No he dicho nada, pero, pero sí, dentro de esas negociaciones, porque a la empresa no les gustan mucho estas cosas de los sindicatos, pero yo no, asesoro a muchos afuera, pero ayudan mucho al clima laboral porque la empresa ya sabe cuándo negociar, los temas laborales se colocan cada sobre la mesa. 24 o 36 meses, cada 2 o 36, 2 años o 3 años, pero el trabajador ya sabe el clima que hay, ya sabe las Sí, condiciones, inclusive dentro de esa ausentismo y rotación, ese ausentismo es directamente porque al trabajador no le gustan las condiciones laborales, está trabajando bajo un nivel de insatisfacción que como les pasó a ustedes, de tener esa injusticia de sueldo, que si no lo hubieran hecho, básicamente no hubieran tenido esa mejora salarial que tuvieron en el último tiempo, ¿sí o no? sí. Así que ahora vamos con las evaluaciones para ver qué tal los resultados y ver qué pasa. Sí, por supuesto, por supuesto. Ya, volvemos para Vamos. acá, decimos medición del clima, ya saben por qué este ausentismo y rotación, muchas veces la insatisfacción, pero acá dejar en claro que nosotros estamos viendo la parte empresa. Acá hay temas que reaccionar, porque acá la empresa no está haciendo muchas veces bien las cosas en ese aspecto, y cuando sí, no vamos a tener muchos índices, pero al principio, cuando estas cosas no están normadas, estos índices se levantan muchísimo. Acá, Solange, los cuestionarios, que ella tiene mucha experiencia en los cuestionarios, son muy importantes. Siempre va a haber un estándar, idealmente específico por la organización, aplicados anónimamente, con temas específicos que nosotros queremos ver. Muestras representativas de niveles, áreas, se puede preguntar situación actual de la empresa, del clima, departamento, persona, compañeros, o sea, de todo lo que se pueda sacar de la actualidad. También dentro de una hipótesis que nosotros podemos levantar con los propios trabajadores, de cuál sería esa situación ideal, que si yo le pregunto a la Cindy, negociar cada 4 meses, sería como un tema importante, ¿o no? O tener un reajuste, por ejemplo, por el IPC cada 4 meses, que sería un tema bien coherente, que inclusive nosotros en la clínica lo tenemos de esa forma. Ya cada 4 meses se reajustan los salarios y todo lo que está dentro del contrato cada 4 meses, pero esa es la situación ideal, como yo proyecto a futuro la empresa, pero no solamente yo como empresario, sino más bien también preguntarle a los trabajadores cómo ellos me ven y cuál sería la situación ideal en la cual ellos les gustaría estar. Por ejemplo,
teletrabajo. Hay algunos que quizá encuentren innecesario ir a la empresa y te puedan recomendar que por temas de costo, perfectamente él puede estar haciendo el trabajo desde su casa, por ejemplo. Y tercero, importancia relativa o estrategia o estratégica de cada dimensión. Dimensiones, por ejemplo, como la estructura de la empresa, el reconocimiento, la responsabilidad, el apoyo que debería dar esa empresa o que nosotros queramos evaluar como organización. Metodologías que nosotros podríamos aplicar, que estas son cualitativas, porque las cuantitativas son números, que los cuestionarios son básicamente bastante ideales para quizás hacer algunas preguntas cerradas para tener números. Cualitativas que nos entregan muchos datos son entrevistas individuales, que si bien podemos hacer algunos extractos, pero se trata en lo posible de no hacer muchas, porque si tenemos a 100 personas, tratar en lo posible de entrevistar a 20, 25, quizá a los referentes de cada unidad. Grupos focales, representativos de las áreas o niveles, seminarios de diagnóstico, quizá una charla con todos los trabajadores de la empresa, en un auditorio, en una sala de reuniones, y grupos de análisis de la propia retroalimentación, que es la parte final. Por ejemplo, cuando te dan a ti tu evaluación de desempeño, hacer algunas reuniones con extractos de trabajadores para ver si es que fue bien entregada esa retroalimentación y nos sirve a nosotros para medir, por ejemplo, que el trabajador recibió bien su información y segundo, que nuestro proceso estuvo bien orientado. Medición del rendimiento, o sea, perfectamente la podemos hacer dentro de estos métodos bastante tradicionales, que inclusive los cuestionarios, hay algunos que van bien avanzados, que los colocan con códigos QR, con el propio teléfono, nosotros podemos responder. Yo creo que les comenté en alguna oportunidad que una encuesta de clima son como 120 preguntas, una encuesta de clima son como 60, pero dentro de lo que nosotros queramos levantar, inclusive como estas necesidades del trabajador, o por ejemplo, si tenemos un pequeño presupuesto y queremos hacer alguna innovación, hacer algún concurso de qué mejoras yo le quiero hacer a mi empresa y sacar a través de estos métodos tradicionales, que ahora se han vuelto bastante tecnológicos, em, que el trabajador nos puede aportar y que nosotros podemos medir para mejorar nuestra propia organización. Si nosotros nos referimos a estas mediciones, que en este caso nos estamos enfocando en el clima de la organización, tanto los estudios de clima o de cultura se apoyan en un método científico para la investigación, razón que la que se instrumenta en el trabajo y se apoya en entrevistas, encuestas, análisis, observación, que la observación muchas veces se hace directamente, que ahí nos apoyan mucho las jefaturas, que la observación directa es como el método más antiguo y más tradicional de poder medir el rendimiento de las propias personas. Y lo que se ha hecho en el último tiempo, que en pandemia no lo podíamos hacer, lo podíamos hacer a través de estas plataformas como Zoom, que son estos grupos focales que son muy entretenidos de poder llevar porque podemos ver bastantes puntos de vista de muchos trabajadores, pero de distintas áreas. Vemos algunos conformismos, vemos algunos departamentos muy bien estructurados, vemos otros que no, otros que quizás nos digan, oye, a mí me encantaría tener la jefatura que tú tienes, pero lamentablemente esto me mandó el señor, como dicen algunos. Pero ahí nosotros podemos evaluar cómo va la estructura, porque uno piensa como departamento de personas que todas las jefaturas y departamentos van de una misma línea, pero si bien la estructura va de una misma línea, pero las personas, inclusive los liderazgos, que es nuestro tema del día de hoy, son bien importantes para llegar al éxito de estas mediciones. Cada instrumento presenta ventajas como desventajas, dependiendo del tipo de empresa. La mayor disrupción que podríamos tener es la cantidad de personas. Yo estoy en una empresa con 3.000 personas, es una locura. Un proceso de, por ejemplo, de evaluación de desempeño que contiene todas estas mediciones. Empezamos en agosto y lo terminamos en marzo del año después, o sea, es mucho, mucho tiempo
que inclusive empresas de 50 personas no es complejo. Es un proceso de levantamiento de información perfectamente o de evaluación de desempeño lo podríamos tener en un mes o en 2 meses principalmente. Importante también acá no volverse loco con esto porque los recursos financieros de la empresa son importantes porque si tenemos lucas vamos a querer hacer de todo, pero si es que no las tenemos, podemos hacer algunos levantamientos, pero igual se nos va a cerrar un poco el objetivo en sí, porque igual los recursos o los presupuestos más para todos estos tipos de mediciones son bastante importantes. También las características de su personal u otra variable que podría impactar el estudio. Una variable que nos sale mencionada acá es la participación, chiquillas, porque acá dentro de toda medición que uno quiere hacer, la participación del trabajador está bien bajita en el último tiempo. Y eso es un tema que no es un secreto a voces, que muchos departamentos de personas sufrimos, inclusive en la última encuesta de clima que se hizo este 2022 en la clínica, participó un 48% de la gente. Y ahí hay un tema que nosotros todavía estamos tratando de ver cómo lo podemos entusiasmar a la gente, porque se hizo por plataformas, se hizo presencial, se hicieron por grupos focales, se llevaron a los trabajadores a un media center, los que no tienen acceso a computación, inclusive se hicieron cursos de computación para los trabajadores que no tienen esa cercanía con un computador, porque muchas veces uno se sesga diciendo, no, que el correo, que el correo, que el correo, pero muchas veces el trabajador no tiene correo electrónico corporativo. De ahí nuestra estrategia de levantamiento de información nos baja mucho la participación en ese aspecto. Ya, esto debería ser como el ideal de nuestro estudio de este comportamiento organizacional, que si bien siempre parte con un proceso de comunicación del estudio, que inclusive, no sé si eso lo vieron también en evaluación de desempeño, que la comunicación de todos estos procedimientos es vital, ¿ya? Que dentro de este estudio hay que, antes de empezar a aplicarlo, tiene que haber una campaña informativa, se tiene que informar por lo menos con unas 2 semanas, lo mismo que la propia evaluación de desempeño. Hacemos un prediagnóstico, tomamos a ciertas personas y aplicamos estos levantamientos de información, ¿ya? Para medir esos rendimientos, que si tenemos 100 personas que tener dentro de su totalidad que medir, partimos con esta premedición, que sean unas 2, 3 personas para ver si es que funciona. Vemos los estudios cuantitativos, que pueden ser algunas preguntas cerradas que nos otorguen números, ¿ya? Inclusive estas propias evaluaciones que tengan un porcentaje de efectividad, porque, a ver, por ejemplo, evaluación de desempeño, nosotros decimos de un 85% hacia arriba es un nivel óptimo, pero ya tenemos que tener un semáforo, así como un 25%, que es como el nivel más bajo que debería tener esa evaluación de desempeño. Nosotros ya deberíamos tenerlo medido en datos o en números en ese aspecto. Muy importante, retroinformación de los resultados, porque acá informamos el estudio cualitativo, vemos cuáles son los talleres, que inclusive los talleres gerenciales se asocia mucho a este taller que se le hace a los evaluadores en el proceso de evaluación de desempeño, porque aquí hay que capacitar a las personas que hacen estos estudios principalmente o estas mediciones. Después nuestros planes de acción, implementar estos planes de acción y las comunicaciones que son bastante importantes de los resultados y de cuáles van a ser esos planes de mejora, ¿no? O los planes de acción. Por ejemplo, ese sindicato que vamos a armar en cierta empresa o ese casino de personal o esa flexibilidad laboral que quizá tenga cambios en su jornada, prácticamente dentro de nuestra estructura, básicamente comunicarla y básicamente entregarle toda esa información al trabajador. ¿Para qué? Para que sepa que estas mediciones son serias, para que sepa que todas mediciones, incluyendo el rendimiento, el clima, la cultura y todo lo que se pueda medir dentro de la empresa, tiene un resultado, ¿ya? Y tiene una acción concreta que va a desarrollar la propia organización en ese aspecto. Lo último, y como una pequeña reflexión de nuestra sesión del día de hoy,
Cambiar el clima se requiere de tiempo y de la participación de todos los actores con un ánimo constructivo. No siempre hay que mirar eso como, pucha, nos están midiendo, nos van a ver los temas negativos. No, se destaca también lo bueno, pero si hay temas o oportunidades para mejorar, em, hay que mirarlo de manera que se puedan corregir ciertas acciones dentro de la propia empresa. Es un tema de cambio dentro de la organización y, por ejemplo, cuando nos cambian un software, muchas empresas compran el software, lo aplican y piensan que es llegar y cambiar las conductas del trabajador. No, esto va primero con un proceso de transición, capacitación y después vamos con el cambio de ese software porque básicamente hacer cambios organizacionales dentro de la empresa, si bien esto sale de todas las mediciones del rendimiento que nosotros tenemos dentro de la empresa, pero aplicar cambios se requiere bastante tiempo para poder aplicarlo. Prestar atención a la dimensión política dentro de la propia organización, y yo hablo de política, no que seamos de izquierda o de derecha, las políticas son claras dentro de la empresa porque son todos los reglamentos que tenemos dentro, reglamento interno, los propios contratos, la propia información que se pueda entregar y que sea bastante fluido, porque es lo que más nos critican en el departamento de personas, que si no se hace, perfectamente se puede hacer un plan de acción de forma inmediata. Es fundamental la estrategia de comunicación. A ver, aquí yo me frustro con la comunicación porque los planes de comunicación, si bien son todos importantes, muchas veces no llegamos a todos los trabajadores. Un correo electrónico no tiene que ser ni muy corto ni muy largo, tiene que ser como término medio. Y lo importante de ese mensaje tiene que ser subrayado y destacado con colores para que el trabajador no se aburra al momento de leer esta información corporativa. Y ahí pueden salir estos famosos newsletters, que son las noticias que salen de forma diaria, los propios intranet que nos van llenando con información, pero tener la consideración que hay gente y rangos etarios que no se manejan con tecnología y que tenemos que utilizar métodos tradicionales como yo creo que la gran mayoría de ustedes tiene diario mural, chiquillas, ¿no es cierto? Donde se aplican algunos afiches, algunos folletos, que algunos dicen, no, si eso está fuera de la actualidad, ¿no? Sirven muchísimo. Y sirven No mucho. tenemos No tiene, ya, ahí tiene una propuesta de mejora para su empresa, para su líder autocrática Solange. Porque el diario, propuesta de porque- mejora, sí, porque el un diario diario mural. mural sí sirve de mucho. Cualquier comunicación que se quiera entregar, y más por nuestra parte del área de personas, por ejemplo, ese seguro complementario que la Cindy sacaron por no tenerlo. Al contrario, allá en la clínica los trabajadores lo utilizan muchísimo, muchísimo. Mm. Inclusive ya no se entregan todos estos documentos presenciales, sino más bien se sacan fotos y se le manda un correo a cierta persona y el correo de cierta persona nadie sabe quién es la encargada del seguro y por eso es bueno tener toda esa información corporativa del Departamento de Recursos Humanos en cada unidad de la empresa en ese aspecto, como estrategia organizacional. Cuesta mucho cambiar y mucho más que sea persistente, porque nosotros cambiamos, pero esto no solamente queda ahí, tenemos que ir actualizándonos de forma permanente, así como ya sabemos cuándo sale el IPC, que el sueldo mínimo cambia ahora el 1 de enero a 410.000 y tenemos que reajustar muchas cosas como gratificación y todo lo que está de por medio, pero esto, el cambio más que persistente es permanente, ¿ya? Y dentro de estos cambios permanentes, mientras nosotros midamos y midamos estos rendimientos personales de los trabajadores o midamos los rendimientos de algunos departamentos, básicamente vamos a tener el control de nuestra empresa y de cómo se hacen las cosas principalmente dentro de nuestra organización. Dudas, consultas, porque hemos llegado a nuestra sección de videos. No, profe, todo claro. ¿Sí? Solange, Básicamente, ¿qué podría contener este diario mural para llegar a tener una estrategia comunicacional?
Depende lo que quiera medir y lo que quiera informar. Si nosotros somos del área de personas, eh, fechas importantes, algunas celebraciones, así como por ejemplo la fiesta Navidad, que no sé si en su empresa tienen, que nosotros en la clínica la hicimos el día 8 de diciembre, por ejemplo. Las vacaciones, anótese si está interesado en las vacaciones o comuníquese con cierta persona. Temas relevantes que se puedan destinar en su unidad o en la empresa a nivel general. Ok, marcar el reloj controla la hora. No, pues eso no se informa, pues, así como ya, colocar un dedo así, si usted llega tarde, se le descontarán los minutos y segundos. No, pues eso Eso es no. legal, eso Sí, es legal. por supuesto, por supuesto. ¿Sabe? Y esto legal, sí, Ahí lo sí, importante que ustedes tienen que ver principalmente son sus contratos de trabajo. Porque me imagino que ustedes firman, leen primero antes claro, de firmar, pues. lógico. Y eso sale dentro de los contratos. Y después El la horario de entrada, gente, sí, y después la gente se queja y después ve lo que firmó y ahí dice, ah, ya, estábamos bien. claro. Hay Ya, una tolerancia, ¿cierto? Igual de minutos. sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Dentro de eso, es bien. Mira, son 15 minutos, pero ya cuando la conducta es reiterativa, porque esos 15 minutos pueden ser 30 en 2 días, pueden ser 45 en tres, y mientras más se va acumulando, es pérdida para la empresa. O sea, si esa empresa se mide por productividad, tenlo por seguro que te lo van a descontar. Aunque tú lo quieras devolver después, pero si tu contrato dice entre 9 y 5 de la tarde, eh, es un tema complejo, es un tema bastante complejo. Ya, Y la tolerancia, usted dice que son 15 minutos. ya, pero yo lo digo yo. Claro, Pero claro. póngase un ejemplo. Allá nosotros tenemos unidades críticas como el servicio de urgencia, que yo siempre las nombro, y el servicio de admisión, que es donde ingresan los pacientes hospitalizados. Sí, El servicio de urgencia nunca cierra, 24/7, y los relevos de personas son a las 8 de la mañana. Imagínese usted no llega, y la persona que claro. está de noche, que sabe que se tiene que ir a las 8, la sacan a las 8:15. O usted como paciente está en la unidad a las 7 de la mañana y el trabajador no llega. ¿Cómo lo va a recibir su cliente? Maravilloso. Claro, Y para tener, porque aquí ya hablamos de temas de calidad, porque la calidad, dentro de los factores fundamentales, la puntualidad de los trabajadores y de la entrega de ese servicio, es muy relevante y se mide mucho. Es un tema importante. Es un tema importante. Ya, no sé si ven el videito, sí, chiquilla, ¿no es cierto? Ya, sistema de medición, inclusive del propio rendimiento, no sé si han escuchado del Great Place to Work, que es el mejor lugar para trabajar, que es una medición que se hace a nivel empresa, que es como para ver el grado de satisfacción que tiene el trabajador con su propia organización, que inclusive dentro de estos métodos de rendimiento, aparte de los métodos tradicionales que estamos viendo, como el cuestionario, las entrevistas, grupos focales, el FOME diario mural que dijo el profe, pero que sirve mucho y es de bajo presupuesto. También tenemos este Great Place to Work, que ayuda muchísimo a las empresas para ver si es que nuestro lugar de trabajo es deseado por los trabajadores o conlleva este nivel de satisfacción que muchos exigen en ese aspecto. Así que le ponemos play y lo comentamos al final. De creación, un acto de establecimiento del orden en el caos. Hay muchos mundos y cada uno tiene sus propias reglas, pero sea en el primer, segundo o tercer mundo, hay un mundo del trabajo. Según el nuevo referente omnisciente cultural Wikipedia, el mundo del trabajo describe el trabajo remunerado y la búsqueda de una carrera en todos sus aspectos sociales. Cada región del mundo tiene un clima particular. Su estudio siempre ejerció una poderosa influencia sobre las actividades humanas y durante siglos el hombre ha estudiado la atmósfera tratando de comprender su comportamiento. En un principio, los hombres simplemente observaban el tiempo.
Luego trataron de emplear sus observaciones como base para la predicción y anticipación de las condiciones meteorológicas. Finalmente, aprendieron que no podían pronosticarlas con mucho éxito sin comprender su funcionamiento. Estos son los tópicos que consideramos aquí. Los esfuerzos humanos para observar, estudiar, entender, predecir y aprovechar los efectos positivos del tiempo atmosférico. Por eso, los mejores climas producen los mejores resultados si sabemos aprovecharlo. En las organizaciones del mundo del trabajo también se mide el clima. Se lo llama clima organizacional y tiene sus propios indicadores: credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y camaradería y fundamentalmente confianza. A eso nos dedicamos en Great Place to Work. Diagnosticamos, analizamos y entendemos el clima organizacional y así ayudamos a mejorarlo. Nuestra misión es construir una sociedad mejor, ayudando a las organizaciones a transformar sus ambientes de trabajo. Lo hacemos desde hace más de 20 años con empresas, organizaciones sin fines de lucro y entidades gubernamentales en más de 45 países en los 5 continentes. ¿Y cómo sabemos cuál es un excelente lugar para trabajar? Un excelente lugar para trabajar se mide en base a la calidad de 3 relaciones interconectadas: la relación entre los colaboradores y sus jefes, la relación entre los colaboradores y su trabajo, la relación entre los colaboradores y sus compañeros de trabajo. A partir de la opinión de los colaboradores, trabajamos con las organizaciones para identificar las fortalezas y oportunidades de mejora y las ayudamos a definir acciones concretas. También analizamos la cultura de la organización, estudiando y asesorando sobre las políticas y prácticas que la empresa desarrolla e implementa para sus empleados. Nuestro modelo es aplicable a cualquier organización sin importar su tamaño, ubicación geográfica o industria, dado que su enfoque destaca que el alto nivel de confianza que existe entre las relaciones entre los jefes y los empleados es lo que realmente distingue a los excelentes lugares para trabajar. Para confirmar y transmitir nuestra visión, cada año Great Place to Work elabora y publica las listas de las mejores empresas para trabajar en cada uno de los países donde está presente. Lo hacemos en base al estudio de clima organizacional más grande del mundo, en el cual participan más de 6.000 empresas y 2,5 millones de empleados. Ser distinguida como una de las mejores significa ser parte de una comunidad de organizaciones que se transforman en referentes para inversores, consumidores, competidores y para la sociedad en general, así como para las personas que están en busca de nuevas oportunidades de trabajo. En Great Place to Work tenemos una visión optimista y eso inspiramos destacando a las mejores. Creemos que siempre es posible superarse, que es posible mejorar el mundo del trabajo. Creemos que es nuestra manera de transformar el mundo. Ya, interesante, ¿eh? Em, la confianza es difícil dentro de los puntos que nos exige el Great Place to Work, pero no es algo tan distinto como nosotros lo habíamos definido en nuestro curso. Si bien todo va en base a la propia cultura de la empresa, pero hay empresas que van un poco más allá dentro de estas mediciones, y dentro de esta relación con los jefes, trabajo y los propios compañeros de trabajo, la toman básicamente como principal dentro de esta confianza que muchas veces cuesta bastante levantar con nuestros propios trabajadores en ese aspecto, ¿ya? Porque siempre va a haber una desconfianza, ¿sí o no? Desconfianza a todo nivel, o sea, en temas de trabajo, en temas de salario, como lo conversamos hace poco, pero se puede llegar. La clave es entregar la mayor información posible en ese aspecto. Ya, chicas, el tiempo es oro, son las 20:46. Esta es una tercera actividad, pero yo les voy a medir dos actividades solamente. Yo sé que Solange me dejó la actividad número uno, que me la debe Cindy, que perfectamente me la puede tener de aquí al jueves, ¿ya? Sí. Y tienen dos actividades grupales, que inclusive la tercera es levantar un liderazgo para el método de medición del rendimiento, o sea, levantar un tipo de liderazgo ideal para medir un rendimiento específicamente, que sea bien simplificado, y destacar y justificar e implementar ese tipo de líder que ustedes van a definir. O sea,
si sea autocrático, si sea democrático, si sea liberal. Inclusive hay algunos líderes en función de la tarea que son algunos entrenadores, facilitadores, o el que ustedes estimen conveniente, que inclusive lo tendríamos que colocar al frente para aplicar estas mediciones del rendimiento que inclusive pueden tomar el propio Grace Place to Work, quizá un propio grupo focal, y ustedes ven principalmente qué es lo que tienen que medir. Me gustaría que fuera como lo que mencionamos hoy día, situación actual, situación ideal y lo que nos puedan aportar directamente dentro de la propia empresa en ese aspecto. ¿Dudas, chicas? Profe, entonces, en conclusión, este trabajo tenemos que elegir un tipo de liderazgo, sea autoritario o el otro, Ujú. y justificar y poner un método y cómo hacerlo, etcétera. Exacto. Inclusive Ya, lo pueden asociar a su empresa, así pueden ya. colocar hasta la situación que usted vivió con ese aumento, ¿ah? Ah, ¿Cómo, sí, cómo aplicó ese liderazgo, pero cuál sería el ideal para usted en ese aspecto. Y eso lo puede ya, trabajar en conjunta y con Solange para que tenga que hacer solamente uno en ese aspecto. listo. Así que eso pues Muchas chiquillas, gracias. eso pues chicas. A ver, yo el correo Este electrónico. video nos va a enviar todo el material y lo otro que habíamos conversado, ¿cierto? Sí, por supuesto. Apenas termine la sesión, yo les mando la grabación. Inclusive la PPT de esta clase ya la tienen porque está en el material que les mandé el día jueves, porque está, sí, está la clase 2 y clase 3, ya Ya, que son profe. como 60 y tantas PPTs que no sé cómo la pasamos tan rápido, pero las Ujú. pasamos. Sí, ¿Ah? Y solamente les quedaría debiendo la clase 4 que se las podría aprovechar de mandar al tiro para que la puedan estudiar eh, para el día jueves. Les voy a listo, mandar profe. la PPT, la información que les ofrecí, que era los datos de Randstad, el código del trabajo, y les voy a mandar el caso que vamos a trabajar el día jueves, porque el jueves solamente nos falta ver estas intervenciones, que son los planes de acciones que nosotros tenemos que hacer después de todas estas mediciones y desarrollar esa evaluación. Listo, profe. ¿Mm? Entonces, en conclusión, en este módulo va a evaluar dos trabajos. Sí, dos Ya. trabajos y la evaluación final. ¿Mm? Listo, profe. Así que, dudas, hablen ahora o calle para siempre. No, nada. Solange, Solange. No, ninguna, dos trabajos y evaluación final. Muy bien, muy bien. Así que a Cindy la dejamos trabajar tranquila, a Solange para que vaya a tomar once. Así que ha sido un gusto, chicas. Nos Gracias, estaríamos profe. viendo el día jueves y cualquier cosa a mi correo electrónico. ¿Mm? Se cuidan muchísimo. Chao a todos. ¿Mm? Nos vemos. Gracias. Adiós, Chao, adiós. chao. Chao, chao. Chao, gracias.